Bien, se lo adelantamos, vamos a revisar nuevamente el tema de las filtraciones. ¿Cuáles son los efectos políticos de estos chats, de estas conversaciones que se dieron a conocer entre la presidenta de la Cámara de Diputados, Carol Cariola, y la ex alcaldesa de Santiago, Iracy Hasler? Estamos con el cientista político Mauricio Morales, que nos acompaña el día de hoy. Mauricio, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Daniel? Muy buenas noches. Primero demos crédito, esto fue La Tercera, el diario La Tercera, el que dio a conocer estas conversaciones, estos chats, en el marco de la investigación por posible tráfico de influencias, ¿no? Ese es el marco de la investigación que tiene la Fiscalía. Y conocemos estas filtraciones de una conversación privada, que ha generado muchas críticas por lo mismo, en el que se habla muy mal de su propia coalición, de su propio presidente, de compañera, incluso de partido. ¿Cómo afecta esto en el caso de Carol Cariola, en el caso de Iracy Hasler también, en un año que es muy político, año electoral, año de elecciones? Sí, vamos a lo más inmediato, que son esos efectos políticos, ¿verdad? En primer lugar, Carol Cariola aspira a ser senadora por la región de Valparaíso, y este tipo de situaciones naturalmente que debilitan su opción. Y por otra parte, Iracy Hasler pretende ser llevada por el Partido Comunista como candidata a diputada por el Distrito 10, que agrupa las comunas de Santiago, Ñuñoa, Providencia, Macul, La Granja, San Joaquín, y también ve debilitadas sus opciones producto de esta situación. Y por otra parte, lo que mencionabas tú, Daniel, hay un déficit institucional bastante evidente que corresponde a la filtración de la Fiscalía de manera permanente de algunas conversaciones que son producto de una investigación o que son parte de una investigación, cuestión que no debiese suceder bajo ninguna perspectiva, sobre todo si esas conversaciones, que algunas de ellas las vamos a revisar, no son materia de interés público y tampoco tienen necesariamente una implicancia penal en el marco de esta investigación. Te quiero preguntar después cómo tensiona esto, o si es que tensiona esto, las relaciones en la izquierda, ¿no? Entre el Partido Comunista, entre el Frente Amplio. Pero miren, vamos a revisar si es que usted no ha leído todavía parte de estas filtraciones, de estas conversaciones. Esto ya es público a esta altura. Podemos revisar, querido director, a ver si podemos ver acá en la gráfica. Aquí tenemos a Carol Cariola. Estoy muy decepcionada del proyecto político, se refiere al gobierno. Sí, al gobierno, exactamente. Hay que tener en cuenta, Daniel, que estas conversaciones se dan a fines del año 2022. O sea, la coalición venía de perder dramáticamente el plebiscito constitucional del 4 de septiembre, claro, lo que implicó, como dice la propia diputada Cariola más adelante, una dinámica más entreguista del gobierno al renunciar al proyecto político original. Perfecto, hubo que hacer concesiones y había mucha ofuscación. Claro. En ese momento, además había sido el tema de los indultos. Exacto. A ver, avancemos a ver si tenemos más. Ahí la alcaldesa en ese momento le responde, le dice: a mí me da fuerza saber que estás conmigo, lamento no poder transmitirte esta fuerza. Después dice: pero quiero que sepas que cuentas conmigo. Sigue la alcaldesa en ese momento. Creo que todos están tratando de responder sin un camino claro, sobre todo desde el gobierno. Ahí Carol Cariola, en ese momento la diputada, dice: lo sé, lo valoro mucho. Continuamos, porque hasta ahí era una conversación sin mucho impacto. Dice: este gobierno es lo peor que nos ha pasado. Esto suena como fuego amigo, claro, interno, en una conversación privada. Sí, claro. Esto refleja en parte la frustración y la impotencia por parte de un sector político que legítimamente buscó un camino mucho más refundacional, si se quiere decir así. Y esta conversación, como tú lo mencionabas, Daniel, está enmarcada en los indultos presidenciales para aquellos denominados presos de la revuelta. La misma alcaldesa Iracy Hasler señala que esa decisión debió tomarse en el mes de marzo, al comienzo, y no al final, precisamente porque el efecto iba a ser nocivo para el propio gobierno y adicionalmente que el volumen de indultados probablemente era percibido como bajo, considerando que los presos de la revuelta fueron una causa en el marco de la campaña que tuvo tanto el Frente Amplio como posteriormente el apruebo en el plebiscito constitucional. Entonces hay desgano, hay frustración, hay rabia, que puede ser perfectamente comprensible, y en el marco de una conversación privada a mí no me parece grave. Lo que me parece más grave es que esto ya se haya filtrado. Sí, pero este gobierno es lo peor que nos ha pasado. Sí. Claro, estaba ofuscada, estaba enojada. Hay una respuesta después respecto de la actitud. Vamos a avanzar con los chats y después vamos a ver las reacciones también de los propios involucrados. Tenemos más, querido director. Veamos, la alcaldesa en ese momento de Santiago: tengo que contarte mi conversa, me reuní con Camila Vallejo, entendemos, Matías Lopendía, jefe de gabinete. Así es. En ese momento del presidente Boric. Despiadados, soberbios, calculadores y deshonestos. Son adjetivos fuertes en ese momento, ¿no? Sí, hay harto de eso, es verdad. Saben cómo hacerla para salvarse solos, dice la alcaldesa en ese entonces.
en una conversación en que hay varios que se ven trasquilados, ¿no? Sí. Incluso personas que son del mismo partido. Claro. Camila Vallejo también es del Partido Es Comunista. del Partido Comunista, exactamente. En un principio yo interpreté esta conversación como una crítica muy explícita hacia el grupo más cercano al presidente de la República y en especial a su entonces jefe de gabinete. Me dio la sensación de que era una observación bastante fuerte hacia el Frente Amplio más que el Partido Comunista, pero cuando se devela que Camila es la ministra secretaria general de gobierno de la época, entonces lo que hace Carol Cariola y que también refrenda Iracy Hasler es una crítica muy explícita al gobierno del presidente Boric en cuanto a la asesoría comunicacional que está teniendo. De hecho, más adelante la misma Iracy Hasler se refiere a esa cuestión, es decir, que al presidente lo colocan comunicacionalmente en un espacio que no contribuye al proyecto político original. Exacto, aquí dice un par de entreguitas, dice la diputada Cariola, por el gobierno, justamente haciendo concesiones en este contexto de crisis, ¿no? Sin principios, o sea, es muy dura. Iracy Hasler dice, me llamó la atención, hay un show abiertamente diciendo que en gestión no siempre se puede hacer tantas cosas y que hay que hacer espectáculo. Pero era algo muy prioritario para Matías, ¿ah? Calza donde llevan al presidente a muchas cosas light de imágenes que no se justifican el estar aquí. Bueno, aparte de esta conversación, que hay que decir, mientras seguimos revisando, hay una crisis en este momento del Ministerio Público desatada respecto de carpetas reservadas. Atención con esto es una carpeta que había sido declarada reservada, pero se hizo pública a través justamente de este reportaje de La Tercera. Carol Cariola remata diciendo asqueroso. Matías es un cuico y ahí venía no podemos develar lo que una viene palabrota, después, pero una palabrota. Tip, sí. Efectivamente, ¿no? Sí, bueno, esta es la típica tensión que hay en todas las coaliciones de gobierno entre aquellos que buscan el marketing como espectáculo, lo dicen ahí mismo, es decir, colocar al presidente casi como una figura hollywoodense, y por otra parte están quienes tienen la pretensión de defender un proyecto político muy legítimo y que ese tipo de actos, es decir, colocar al presidente casi en un show, como dice la propia Iracy Hasler, debilita el proyecto político original del gobierno. Pero quiero insistir, todo esto se da en el marco de una tristeza generalizada en la coalición de gobierno producto de la derrota en el plebiscito constitucional. No estoy, por favor que no se interprete que estoy justificando las declaraciones o los dichos de Carol Cariola, sino que estoy explicando el contexto en que se dio esta conversación. Ahora, Daniel, ¿será pertinente para la investigación? Te lo voy a preguntar después. Sí. Pero antes veamos, porque hubo respuesta rápidamente a través de redes sociales. Ex del presidente de la República dijo que en un momento determinado entre dos personas de confianza se critique muy duramente a un tercero, en este caso a él. Me parece de lo más natural, dice. Si hubiese delitos, que se investigue con imparcialidad, ¿no? Sin sesgos, pero a mí no me van a poner en contra de compañeras de ruta porque en un día de confianza hayan hablado mal de mí o de mi gente de confianza. Un abrazo grande a Carol e Iracy, o sea, se mantiene en buenas relaciones, aparentemente, públicamente al menos. Sí, yo no habría hecho esto y si hubiese sido asesor del presidente no se lo hubiese recomendado. Precisamente porque la propia Carol Cariola calificó esto como un cagüín. Entonces, que el presidente de la República se involucre en una dinámica de esas características no parece lo más adecuado. Para eso existen precisamente canales institucionales. ¿Cuál es el canal institucional que tiene el gobierno para reaccionar frente a este tipo de situaciones? Es la vocería, la Secretaría General de Gobierno. No veo asunto para que el presidente, lo podemos discutir por cierto, se haya involucrado de manera tan directa en una situación en la que, si bien es mencionado, sí, el presidente no tendría por qué haber entrado en la reyerta interna dentro de su propia coalición de gobierno. No tiene ningún sentido desde mi perspectiva. Porque además releva el problema. Sí, y estamos hablando de la primera autoridad del país con la tercera autoridad del país. No olvidemos de eso. Y hablando de eso, Carol Cariola, la diputada, también tuvo una reacción inmediatamente a las pocas horas de publicado esto en La Tercera. Lamento mucho que se filtren conversaciones privadas entre Iracy y yo que no tienen nada que ver con la investigación, lo que te estaba preguntando. Lamento además que se ponga el foco en una conversación antigua de la que me arrepiento y ocurre en un momento de ofuscación y molestia, pero que no representa lo que pienso del presidente ni de las personas ahí mencionadas. Es un cagüín, dice, de poca monta, lo que me mencionabas, ¿no? Ya que tengo la más alta valoración de las personas mencionadas y sé que ellos lo saben, les he hecho llegar mis disculpas a todos. Exactamente, es una respuesta que uno la podría esperar de la
diputada, no así del presidente de la República. Me parece que este tema, si es que no se filtran más cosas, creo que va a quedar acá. Y lo relevante y lo que debiese entender la Fiscalía, que la cuestión de fondo es la investigación por eventual tráfico de influencias desde dos momentos. En primer lugar, la gestión de intereses en favor de un empresario chino para obtener una patente. En segundo lugar, la puesta o incrustación de personal de confianza de la diputada en el municipio de Santiago. Son cuestiones que debiesen investigarse y eso es lo relevante. ¿Sabes por qué? Porque en Chile está regulado el lobby verticalmente, es decir, entre representantes y representados, pero no tenemos una regulación del lobby horizontal, es decir, entre representantes, y por lo tanto una gestión de estas características puede interpretarse, insisto, puede interpretarse como una especie de tráfico de influencia o incluso algún delito un tanto más grave. Bueno, la otra involucrada directa, la exalcaldesa de Santiago, también se refirió a esta filtración. ¿Qué dijo Iracy Hasle en su cuenta? Hace 2 años entregué de forma voluntaria mi teléfono por la investigación de Sierra Bella, la clínica. No encontraron nada en mi contra porque siempre actué buscando lo mejor para la comuna. Esto es otro tema. Sin embargo, hoy veo con sorpresa que se filtran conversaciones privadas que nada tienen que ver con alguna investigación. Esto representa una grave vulneración a la intimidad sin ningún fundamento. El gobierno y el presidente cuentan, como siempre, con todo mi apoyo y respeto. Hay que decir, en todo caso, que esto se entiende que se obtiene de la investigación forense al teléfono de la diputada. No al teléfono que entregó efectivamente hace algunos meses la exalcaldesa, ¿no? Sí, porque son varias investigaciones en paralelo. Primero estaba la investigación de Sierra Bella y posteriormente saltó esta situación que afecta a la diputada Carol Cariola, presidenta de la Cámara, por eventual tráfico de influencias. Eso es lo que se estaba investigando por parte de la Fiscalía, que trajo como consecuencia que el fiscal Cooper indicara acciones justamente el día en que Carol Cariola sería mamá, y eso trajo como efecto una serie de polémicas anexas, y estos chats no tienen ninguna relación con la investigación penal, sin perjuicio que dé espacio para todo este comidillo político, si le queremos denominar así, pero que también, Daniel, devela las diferencias que hay dentro de una coalición de gobierno que por lo demás son muy naturales. Si pudiésemos, no existían chats de esta naturaleza en la década de los 90, pero no tengan la menor duda que el tipo de adjetivos que se utilizaban no eran tan distintos a estos. Yo creo que debe haber este tipo de conversaciones en varias tiendas, hay que decirlo. Sí. No las conocemos. Ahora, enmarquémoslo distinto. ¿Qué pasa con otra parte de este diálogo en otro momento probablemente y contexto? Vamos a revisar eso también porque recuerden, esto se enmarca en la investigación de tráfico de influencia. Y Carol Cariola dice, además te quiero proponer, y aquí hablamos de cargos, ¿no? Te quiero proponer a Jaime, es un soldado, una persona muy comprometida, ha aprendido mucho en mi equipo, tiene un problema, tiene poca iniciativa, pero cuando lo mandan le dicen qué hacer, es capaz de hacerlo. Todo por eso, es leal y muy preparado en los temas de vivienda. Acá la diputada estaba diciéndole, me gustaría que alguien que trabaja conmigo trabaje contigo ahora. Claro, por si te interesa mi equipo, ya cumplí un ciclo, creo que dio todo lo que podía, me gustaría que pudiera crecer, ¿no? Y aquí le responde justamente la alcaldesa respecto de esto. ¿Crees que podría ser territorial de la Dideco? Hay una división de la municipalidad, sería muy bueno, dice Carol Cariola. Entonces, aquí lo que estamos viendo básicamente es tratar de meter gente de su equipo en una pega básicamente de la municipalidad. Me gustaría también tu mirada respecto de esto. ¿Esto podría configurar algo? Podría configurar, si se quiere, tráfico de influencias. También lo podríamos leer, fíjate, que desde la ciencia política como una situación que se le denomina patronazgo, que no es corrupción, sino que consiste en que los alcaldes reciban personas o el que les den trabajo y esas personas posteriormente retribuyen ese trabajo participando de las campañas político-electorales de esos alcaldes. Eso se da en Chile, sí. Es más, de hecho, cuando hay elecciones de alcaldes, el número de contrataciones en periodos de campaña electoral aumentan significativamente. Eso quiere decir que los alcaldes abren espacio para que entren personas a trabajar al municipio y posteriormente esas personas participan de las campañas. Ahora, en este caso llama la atención el detalle también y la confianza que había entre las dos, porque incluso ella le pregunta a la alcaldesa, le dice, ¿cuánto le pagan ustedes a los territoriales? Como para dimensionar. Entonces la alcaldesa en ese momento le dice 1.500.000 brutos, me parece. Entonces ahí la diputada dice, porque no me gustaría que le bajaran sus ingresos, de lo contrario sería un retroceso. O sea, se estaba fijando en que mantuviera un cierto nivel de remuneración hacia arriba. Sí, porque al recomendado le pagaban 800.000 pesos líquidos.
Entonces la preocupación de la diputada era que esa persona, ahí está, ¿ves? Sí. Que esa persona no bajara su nivel de ingresos y que pudiera participar de la gestión municipal, y le estaban buscando un cupo. A lo mejor la gente se va a sorprender con esto en el sentido de que sea tan explícito. Tú no. Pero no, en absoluto. Esto pasa, Daniel, todo el tiempo. Mira, yo por razones de la vida, por cuestiones de estudio, porque estudio estas cosas, es muy fácil percatarse, por ejemplo, en las páginas web que tienen las audiencias, donde se registran audiencias de los alcaldes con las personas, con los representados, peticiones de todo tipo, no solamente trabajo, sino que también pago de cuentas, piden bienes o servicios de todo tipo. Entonces, claro, estas cuestiones se dan siempre, y no es tan anormal que un diputado gestione cuestiones para los municipios que son parte de su distrito. ¿Cuál es el problema acá? El problema es que el distrito de la diputada Cariola no tiene ninguna relación territorial con la comuna de Santiago, porque la diputada pertenece al distrito 9, que está en la zona norte de Santiago. Ahora, no seamos ingenuos, esto pasa muchas veces, siempre se ha dicho que son bolsas de trabajo también los partidos, o sea, muchas veces estas cosas suceden, ¿no? No quiero defender a nadie acá, no estamos haciendo defensa corporativa, es simplemente la realidad que nos está contando Mauricio. Ahora, respecto de esta conversación, respecto de los adjetivos utilizados, los ataques, la rabia, fuego amigo podríamos decir, ¿cómo afecta eso en un año como este, en un año de elecciones, en un momento en que todavía ni siquiera han definido candidato presidencial o precandidato presidencial? El Frente Amplio, por ejemplo. Sí, afecta muchísimo. De hecho, el Frente Amplio postergó la decisión respecto a llevar un candidato presidencial. En principio, por lo menos desde mi perspectiva, Daniel, me parecía que lo más adecuado para el Frente Amplio, ante la ausencia de figuras presidenciales de ese partido, reeditaran algo así como Apruebo Dignidad, apoyando a la ministra Jara, que es una ministra muy bien evaluada, que de hecho va a salir del gabinete una vez que se haga el acto de promulgación de la reforma al sistema de pensiones. Pero ahora, con esta situación un tanto conflictiva, a lo mejor el Frente Amplio prefiere esperar con el fin de ver si es que surge alguna figura del sector, o si más adelante le van a entregar el apoyo a la ministra Jara. Porque te voy a decir una cosa: si es que el Frente Amplio y el Partido Comunista hacen una especie de pacto y compiten en una primaria del oficialismo versus Toa u otros candidatos, es posible que se queden con esa primaria, considerando el bolsón de votos que han venido trabajando por lo menos durante los últimos 8 años, en que las fuerzas de izquierda han aumentado significativamente su apoyo electoral.